¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición dominguera de Fuego Cruzado. Hoy vamos a abordar dos temas que son de mucha importancia. Uno del ámbito nacional, otro internacional, cuya presentación hacemos a continuación. ¿Se encamina Paraguay hacia una crisis energética? Ingenieros del sector eléctrico y expertos en la materia vienen advirtiendo que en 5 años aproximadamente toda la producción hidroeléctrica ya no abastecería al mercado interno y nos veríamos obligados a importar energía. Una auténtica paradoja, lo que impactará en el bolsillo de los consumidores y representará una traba objetiva para el desarrollo. En el capítulo internacional, las exequias del Papa Francisco y la elección de su reemplazante acapara toda la atención. Dos temas de máximo interés que los trataremos en instantes. Paraguay se encamina realmente hacia una crisis energética. Las advertencias están hechas, son públicas, las venimos formulando desde hace prácticamente un año. Muchos ingenieros, expertos en el tema, se han manifestado al respecto. Más recientemente la UIP también lo hizo en esa misma dirección. Y un tema que antes no se debatía está comenzando a debatirse, lo cual es muy, muy positivo, porque no puede ser que después de tantos años de abundancia energética, tantos años de superabundancia energética, país exportador de energía como es Paraguay, pasemos a ser importadores. Más que una paradoja, sería una tontería insólita. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas con gente que sabe, que está en la cuestión. Le damos la bienvenida a Julio Fernández, economista en jefe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. También Víctor Auxilia. Él es profesor de la Facultad Politécnica de la UNA y PhD en Energía. ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Gracias por invitarme. Que le tenemos que pagar algún plus, porque las consultas a Victorio son costosas. Medio abusivas. No, en realidad es función de la Universidad Nacional de Asunción apoyar, diríamos así, en el sentido de comunicar al público las cosas que realmente ocurren desde un punto de vista académico. Entonces realmente no hace falta pagar absolutamente nada. La universidad ya me paga, ¿no? Una milanesa con papas fritas a la salida. No, esto decíamos, son temas de verdad muy importantes. A veces no discutimos lo importante y nos dedicamos a lo que genera mucho ruido. Generalmente a eso está asociado el rating, peleitas entre fulanitos y menganitos, que al país le interesan poco. El asunto es cuánto vamos a tener que pagar de cuenta de la ANDE dentro de 5 o 6 años si nos quedamos sin energía, sin suficiente energía para abastecer el mercado interno. Y los empresarios seguramente están muy preocupados también porque este es uno de los insumos básicos del desarrollo. Si no tenés suficiente energía, ¿qué vas a ofertar? ¿A quién le vas a convencer que invierta en industrias? Ni capitales nacionales, mucho menos extranjeros. Contanos, Julio, cómo están enfocando desde la UIP este tema. Bueno, básicamente hemos visto de que si bien ya se hicieron advertencias, incluso coincidimos con Victorio en un trabajo para Naciones Unidas en el 2020, el documento fue el informe antes, entonces. Yo dije un año, me quedé cortísimo. Fue el informe denominado Energía y Desarrollo Humano y ahí ya alertamos y ahora evidentemente después de observar lo que está pasando, vemos que hay una postergación en las decisiones. Y ya el sector empresarial, obviamente, que piensa en el mediano y largo plazo, tiene altas preocupaciones. Entonces, por eso hemos difundido un documento que nos costó mucho titularlo, porque obviamente como UIP no se quiere desalentar ninguna inversión. Obvio. Pero obviamente si uno no advierte como corresponde, no alerta como corresponde, entonces no se movilizan los agentes que toman decisiones. Entonces, por eso tomamos esa decisión y hoy creemos que hay mayor movilización y creemos que está debatiendo y por eso estamos también en tu programa. Y te reiteramos las gracias. Muchas veces usamos mal los conceptos y hablamos, no es una amenaza, es una advertencia, como si fuera algo inferior. En realidad la advertencia es mucho más, tiene mayor impacto que una amenaza que puede no cumplirse. Esta última, en cambio la advertencia inexorablemente se va a dar si no se hacen determinadas cuestiones. Es tipo, si usted toca este cable se va a electrocutar.
tocas y te electrocutas. Esa es una advertencia, no es una amenaza. Victorio, en 5 o 6 años, de no realizarse las tareas que debieran realizarse en el sistema eléctrico paraguayo, ¿corremos ese riesgo cierto de dejar de ser exportadores y pasar a ser importadores de energía? Sí, en parte sí. ¿Verdad? Sí, y es muy importante definir que en este momento no estamos en una crisis energética, así como se llama, ¿no? Y para eso hay que entender un poco la industria eléctrica, ¿no? Es decir, la energía se produce en un lugar y se consume en otro lugar. Es decir, la producción es generación de energía. Y después viene el transporte, es decir, llevar esa energía hasta las estaciones y de allí distribuir a los consumidores. Nosotros nos hemos concentrado en los últimos 40 años, prácticamente 50 años, en la transmisión, en el transporte y en la distribución. Y hemos estado bastante tranquilos con relación a la generación, porque teníamos Itaipú, teníamos Yacyretá, Acaraí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con capacidades de generación limitadas. Es decir, son abundantes, ¿verdad?, sus producciones, pero limitadas, ¿no? Y en este momento tenemos que concentrarnos también en la generación. Nosotros estamos acostumbrados a los apagones. Hay que recordar eso, es decir, y esos apagones ocurrían no porque hubiese un problema en la generación, sino porque era el problema de transporte y distribución. Exacto. Y por eso nos enfocamos en transmisión y distribución. Y hubo apagones y continúa habiendo, ¿no? Cierto que se han reducido, ¿no? Ahora, tenemos que tomar decisiones hoy día, no solamente con relación a inversiones en transmisión y distribución, sino también con relación a la generación que es finita, ¿no? Y esa generación es la que estamos alcanzando rápidamente, inclusive por decisiones con relación al consumo. Han entrado cargas especiales, entre ellas las criptomineras, que son las que están adelantando el calendario, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una situación especial, porque si nosotros tuviésemos un crecimiento normal, diríamos así, histórico, de nuestro sistema eléctrico, no estaríamos tan alarmados, diríamos así, con relación a lo que puede ocurrir en el corto plazo, ¿no? Ahora, inclusive, teniendo un crecimiento rápido, ¿no?, y llegando muy cerca de la capacidad de generación, ¿verdad?, el problema va a ser primeramente en potencia, no va a ser en energía. Energía vamos a tener, ¿no? Estaba muy bien la llamada que hicieron, porque va a ser un desabastecimiento, no es que no vamos a tener un desabastecimiento energético, sino parte de ese abastecimiento va a estar comprometido. ¿Eso qué significa? Que si es que no hacemos nada, habrá cortes en ciertas horas del año, que son generalmente las horas de calor, son unas 350 horas a 400, depende del año. En esas horas, no en todo el año, vamos a tener cortes programados. Eso es lo que puede ocurrir si no hacemos nada. Si vamos a tener crisis en ese sentido, va a faltar energía ¿Ecuador? En ciertas partes del país. Más o menos lo que ocurre en el caso de Ecuador. Ecuador es peor. Es grave. En el caso de Ecuador es peor por el comportamiento de sus ríos, ¿no? Ellos tienen ríos que dependen mucho de las condiciones andinas, del cielo, en fin, de cuestiones que son más inciertas. Entonces, en el caso de Ecuador es peor la situación. Pero vamos a tener algo parecido si no hacemos nada. Por eso es que, si bien no tenemos una crisis energética en este momento, yo diría que estamos realmente en una crisis de toma de decisiones, porque en energía hay que hacer las cosas de manera planificada, pensando en el futuro, a 5, 10 años y más inclusive, ¿no? Desde el punto de vista de planificación estamos, diríamos así, bien, porque la ANDE tiene un plan maestro de generación, tiene un plan maestro de transporte y de distribución. El tema es que el plan maestro de generación que tenemos no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, ¿no? Es decir, la ANDE prevía ya para estos años instalar paneles fotovoltaicos. Correcto. 100, 200 megavatios de paneles fotovoltaicos. Por año. En este momento tenemos 0,7 megavatios instalado en un sistema aislado que se llama Puerto Esperanza. Muy bien, un sistema aislado, bastante completo, etcétera, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Los menonitas tienen cerca de 5 megavatios instalados en el Chaco Central. Ellos avanzaron más en ese sentido, ¿no? Entonces, la ANDE está rezagada en las inversiones en generación. Esa es la realidad. En planificación
No es un problema porque planificando se está previendo que esto se tiene que hacer. No se está haciendo y no se está ejecutando lo que está planificado. Y eso es grave. Eso es grave porque hay que ver por qué nos están tomando las decisiones, porque recursos energéticos tenemos, ¿no? Tenemos el recurso solar, tenemos biomasa, tenemos inclusive, fíjense lo interesante, si es que a mí no me escandalizaría si que tuviésemos que importar energía, si eso evitara el no tener energía, porque la energía más cara es aquella que no se tiene. Y eso lo sabemos todos, porque todos los que, diríamos así, están en el sistema eléctrico y que tienen condiciones y tienen esos problemas de apagones actualmente, tienen su generador propio. Entonces, ya nosotros privados, digo nosotros de manera genérica, hemos invertido, ¿verdad?, en generadores diésel carísimos en términos digamos así, de consumo de combustible, pero baratos desde el punto de vista de costo de capital, para no sufrir la falta de energía. Entonces, lo peor que puede ocurrir es no tener energía. ¿Y podemos importar? Claro que podemos importar. Podemos importar inclusive de Brasil. Solamente, y eso podemos colocar dentro de las negociaciones que se están realizando en el ámbito de Itaipú, porque, fíjense, Itaipú está prácticamente interconectada con nosotros. Existe una estación Furnas que hace la conversión, porque hay que recordar que Itaipú produce energía en 50 Hz y en 60 Hz, 60 Hz para Brasil, 50 para nosotros, ¿sí? Nuestro sistema es en 50 Hz, y si tuviésemos que importar energía de Brasil, hay que convertir. Entonces hay que pensar en eso también, es decir, en cómo... Que también tiene sus costos. Que también tiene sus costos, y hay que ver si lo asume Brasil, por ejemplo, en su estación Furnas de Foz de Iguazú, haciendo una actualización de esa estación, o lo asumimos nosotros en nuestro territorio, ¿no? Si es que vamos a pensar en importación. No me escandalizaría, porque, pero hay una cosa, me parece, Exilia, y después ellos van a... La UIP seguramente también tiene opinión al respecto. Importar implica que alguien está haciendo un negocio, por eso te exporta el producto. Obviamente, eso implica ganancias de quien realiza esa gestión. Entonces, necesariamente va a tener como correlato ese escenario una energía más cara. Sí, sin duda. Y eso se va a traducir en nuestros bolsillos. Sin duda. Y en los planes de desarrollo también va a impactar. En términos de inversiones que se hacen para la industria, uno le dice, bueno, mira, el costo operativo, este ítem llamado energía, es más caro. En Paraguay es más caro del que nos ofertaban antes. Entonces te pregunto, en términos económicos, ¿qué tanta es la preocupación de la UIP? No por el presente, porque ya se viene a situar la realidad en este momento, Victorio, pero con unos años, mirando hacia unos años, ¿qué tanta es la preocupación de la UIP por este panorama energético que tiene consecuencias o tendría consecuencias económicas, y qué alternativas están barajando? Bueno, si uno mira en términos de costos, justamente Paraguay tiene ventajas comparativas en materia de energía, en materia de salario, en materia de impuestos, y es nuestro principal atractivo. Hemos hecho nosotros estudios al interior de la UIP para empresas que estaban instaladas en Brasil, específicamente en Sorocaba, vinieron a Paraguay para venderle a Sorocaba por los costos. Entonces, si hoy perdemos, o sea, si mañana perdemos uno de esos ítems tan importantes como el tema del costo de la energía, perdemos ventaja comparativa, o sea, se reduce la ventaja comparativa. Por otro lado, también, si vamos a tener cortes, digamos, evidentemente vamos a desalentar otras inversiones que vienen a Paraguay justamente inversiones atraídas por el tema de la energía limpia, abundante, que fue nuestra principal venta país en su momento. Entonces, me gustó mucho lo que dice Victorio, una crisis de decisión. Nosotros tenemos que tomar decisiones hoy para que mañana no hablemos de importar. Y las opciones que estamos viendo, hemos evaluado todas, la termonuclear, eso, digamos, vemos que tiene un alto costo y largo plazo. La solar, por ejemplo, acaba de decir Victorio también que hay menos de 1 megavatio todavía y los menonitas 5. Cuando hablamos de la necesidad de tener por lo menos el equivalente a una turbina de Itaipú para estar un poco más tranquilo en un año dado, entonces uno piensa que evalúa cuántas hectáreas de paneles solares necesitamos. Y de acuerdo a los cálculos son entre 5.000 y 6.000 hectáreas. Entiendo que en el Chaco plantean 30 hectáreas, 20 hectáreas. O sea, estamos muy lejos en materia de magnitudes. Y
como también sabemos que se necesita almacenar esa energía, las baterías son las caras. baterías son caras, entonces te cuadruplican o triplican el costo. Entonces, en ese sentido, creemos que en el corto plazo la opción más rápida no va a ser la fotovoltaica. Hay que avanzar y también tenemos que ser realistas con el plan de la ANDE. Hay, digamos, planes de incorporar, por ejemplo, hidroeléctricas binacionales. Yo estuve leyendo, comentamos fuera de cámara, el considerando de la ley, de lo que dice digamos, la prohibición de construir corpus. Y ahí hablan de que va a haber, según los estudios técnicos que hicieron, un 10% de reducción del caudal de las cataratas. Y que se va a afectar la recarga del acuífero Guaraní. De modo que con esos dos argumentos, si son válidos, eso va a ser muy difícil. Más un plebiscito que ya se hizo. Más una Argentina muy complicada. Exacto. Entonces, tenemos que ser Tiene realistas. problemas no resueltos, sus problemas para empezar a asumir compromisos con otros. Exacto. Por eso digo, el plan tenemos que hacerlo más realista y ver qué se puede hacer en el corto plazo. Entonces, lo que vemos es que lo más rápido es justo coincidiendo con el yacimiento de Vaca Muerta y un plan relativamente avanzado. Vaca Muerta es un lugar donde se produce gas en la Argentina, en el sur de Argentina, y que está en mucho desarrollo. Digo para que la gente más o menos entienda de que cuando hablamos de vaca muerta no es un animal de 4 patas que perdió la vida. Claro, es un yacimiento enorme en la Argentina que da una esperanza muy interesante para la propia Argentina y tienen ganas obviamente, de comercializar porque necesitan tener un superávit comercial muy pronto los argentinos. Entonces están con ganas de vender su producción y obviamente también sabemos que queda muy lejos. Hay 500 kilómetros por la vía oceánica que hay que invertir. Pero también ahora, después de las publicaciones que se están dando y los debates, aparece el caso del gasoducto del sur, que está, digamos, a 100 kilómetros. Formosa. En Formosa. Entonces, digamos que eso parece ser mucho más ya factible, menos costoso y me imagino que ya se está pensando más en la termoeléctrica más que en el gasoducto para el transporte a Brasil, porque eso va a ser, digamos, lo más urgente. Obviamente ambos son negocios, pero si vamos a hacer un gasoducto para traerlo acá cerquita, entiendo que están pensando ya más en la termoeléctrica, que es la necesidad más urgente. Entonces hay opciones, pero tenemos que tomar decisiones. El gobierno, desde fuentes oficiales por lo menos se manejan siempre dos opciones con mucha insistencia. Aunque en términos prácticos todavía son opciones hipotéticas, diría, ¿verdad? Teóricas, en el plano de la teoría. La construcción de mini hidroeléctricas, 22, se habla de que en algún momento también formó parte del plan de Itaipú, me parece. La construcción de estas hidroeléctricas tiene innumerables inconvenientes ambientales, tiempos normativos, inversión, alguien tiene que poner la guita. En esto alguien siempre tiene que poner la plata, después hay que ver quiénes y en qué términos. Y la otra fue el gasoducto en el Chaco. Desde Minas y Energía se alienta mucho lo del gasoducto en el Chaco. Sin embargo, hay publicaciones recientes que dan cuenta de que el gasoducto con el Chaco es poco viable. Por no decir inviable, atado al tema de Vaca Muerta, por lo menos. Porque el problema de Vaca Muerta, el yacimiento argentino, de algún lado hay que traer gas. Entonces se ve Vaca Muerta, perfecto. Pero la Argentina avanzó mucho en un acuerdo con Bolivia. Y el 1 de abril, las informaciones están publicadas, ya hizo el primer acuerdo con Bolivia para remitirle 4,5 millones de metros cúbicos diarios. Y Bolivia aceptó porque ve conveniente el negocio presente y sobre todo futuro de actuar como transportador de ese gas a Brasil. Ese gas que vende Vaca Muerta, Argentina, a Bolivia no es a Bolivia, es en realidad a Brasil, pero vía Bolivia. Entonces, me parece que también falta una cuota de realismo en la discusión a la hora de plantear opciones que pueden hacerse, pero en términos inmediatos. Por ejemplo, las mini hidroeléctricas puede ser una cuestión complementaria, pero no puede ser la base en la que se sostenga el desarrollo del sistema eléctrico paraguayo. Evidentemente el gas es una alternativa, pero ¿de dónde traes el gas? Y va a ser para el gasoducto de 400 kilómetros o podés traer de Formosa que está a 100. Entonces, esto como vos que estás en la discusión
con los ingenieros y compañía? ¿Qué Muy se bien. comenta al respecto? Bueno, con relación a las pequeñas centrales hidroeléctricas, Itaipú hizo un estudio sobre el potencial, hizo un inventario sobre los posibles proyectos hidroeléctricos, ¿no? Lo que Itaipú está en este momento financiando en realidad y está apostando es energía solar, de manera complementaria y proyectos realmente pequeños, ¿no? Es decir, se va a instalar 1 megavatio en el embalse, en el lago de Itaipú, eso ya está aprobado, ya está en curso, hasta 10 megavatios, que es un proyecto piloto, ¿no? Y estamos hablando entre 1 hectárea a 10 hectáreas del embalse que estarían cubiertos por paneles fotovoltaicos flotantes, lo cual es un proyecto bastante interesante en ese sentido. Ahora, las pequeñas centrales hidroeléctricas en Paraguay, ¿no?, son centrales pequeñas, estamos hablando de centrales de 8, 10 megavatios, ¿no?, que inundan un área, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión allí también de, diríamos así, de negociación con los propietarios de los territorios inundados y cuestiones que son indemnizaciones costosas, importantes, ¿no? Necesitan una concesión, ¿verdad? Porque van a estar utilizando, si son privados, recursos hídricos, ¿no? Y eso es de dominio del Estado, ¿no? Y además está siempre el problema de cuánto la ANDE les va a pagar por esa energía, ¿no? Porque esa energía evidentemente va a ser más costosa que la energía de Itaipú y de Yacyretá. En eso hay que estar, y en eso concuerdo contigo, Benjamín, se acabó la energía barata, se acabó. ¿Verdad? ¿Esto por qué? Hay una cuestión económica que aquí Julio conoce mejor que yo, ¿no? Hay una diferencia entre los costos marginales, que son los costos del megavatio adicional que se va a colocar en un sistema, de los costos medios, que ve la historia. Nosotros tenemos costos medios muy bajos, porque tenemos una Caraí sumamente barata, Itaipú amortizada, por eso es barata, ¿no? Itaipú relativamente barato, hoy un poco caro, pero va a ser más barato, y Yacyretá, que ahí está más o menos en una situación bastante difusa, exacto, difusa sería el término, ¿no? Bueno, los costos marginales de la energía en Paraguay son más elevados que los costos medios. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener costos medios más elevados a futuro. El impacto no es inmediato. Es un impacto, no es que van a subir las tarifas de la noche al día, sino eso va a tener un proceso, ¿no? Bueno, entonces con relación a las hidroeléctricas, sería exactamente lo que decís, sería algo complementario, es una cuestión que lleva años, ¿no? Es viable desde el punto de vista técnico, hay que cerrar los números y hay que flexibilizar la compra de energía de parte de la ANDE. Pues la ANDE es la que va a comprar esa energía, ¿no? Y eso lo hace en el ámbito de la ley de contrataciones públicas y su decreto reglamentario. Hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Para que después no se vayan presos los que compren energía, en vez de estar comprando a $40, van a comprar a 60 o 80 dólares el megavatio hora, ¿verdad? Pero tiene su sentido. Yo quiero insistirles con una pregunta. Si tenemos la posibilidad de poner manos a la obra con una inversión 4 o 5 veces inferior a la que representaría el gasoducto del Chaco, pero sin descartar el gasoducto del Chaco, sino hacer una inversión 4 o 5 veces menor y menos tiempo en su implementación con el sur, con Formosa, ¿por qué esa hipótesis no es la más fuerte más que hipótesis? ¿Por qué no se programa, no se gira ya alrededor de esto? Y ganamos tiempo y plata, sí, aunque después se haga lo otro. Yo no sé si me permití, Julio, sí. ¿no? Yo creo que ahí, en principio, y estoy haciendo una inferencia, es una cuestión más bien estratégica que económica. Pero después habría que tomar la decisión posiblemente económica, ¿no? Estratégica, ¿por qué? Por el Chaco. Porque en el Chaco tenemos gas natural. Si nosotros tenemos, es decir, no hay ninguna duda de que de que Paraguay tenga gas natural y petróleo en el Chaco, no convencionales, del mismo tipo del gas natural o parecido, ¿no? El mismo, pero el gas natural de Vaca Muerta. Exacto. En Argentina, ¿no? El tema es que nosotros no tenemos ni experiencia en esa explotación de gas, no conocemos de qué manera se comporta la roca donde está ese gas natural y el petróleo. Hay que hacer inversiones nuevamente para eso, ¿no? Tiempo, pero tenemos. Entonces yo creo que la idea de hacerlo por el Chaco es justamente de manera estratégica pensar a futuro que podríamos inyectar gas natural nuestro. Perfecto, pero nosotros vamos a tener este problema dentro de 5 años. Exacto. Entonces, pero ese es el tema de decisión importante que a lo mejor va a tener que ser económica, ¿verdad? Porque para la ANDE
lo mejor que podría pasar es tener gas natural disponible para una termoeléctrica. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas son de bajo costo de capital, son baratas, ¿no? Teniendo el combustible, funcionan gran parte de las 8.760 horas del año, son fáciles de manejar y de operar las centrales térmicas, ¿no? Ahora, el único problema es la cuestión ambiental, ¿verdad? Pero hay que ver, por eso que hay que tomar decisiones fuertes. Y tener gas natural en el área metropolitana de Asunción va a cambiar la vida del área metropolitana de Asunción. Vamos a dejar de consumir gas en garrafa, vamos a poder tener gas canalizado en las casas. La industria va a tener gas natural para calor, va a poder sustituir parte del combustible que está utilizando hoy día, ¿no? El gas natural es mucho más barato que el diésel, ¿no? Mucho más barato que el diésel, ¿no? Entonces... Y la energía que se produzca también va a servir para continuar con el proceso a nivel de automóviles eléctricos. Exacto. Entonces, yo no descartaría el tema del gas natural en el área metropolitana de Asunción. Es algo que ya se venía pensando en la década de 1990, cuando se había pensado en que el gasoducto Bolivia-Brasil podía tener un desvío. Esto recuerdo muy bien, conversando con el embajador Ramírez Bettner en Brasilia en el año 97. Yo recuerdo que haber estado allá, cuando él era embajador, no sé si en el año 97, pero alrededor de esos años, todavía un poco antes, él ya planteaba el tema del gasoducto, desviar el gasoducto, así que tener una bifurcación del gasoducto Bolivia-Brasil que viniera hacia el Chaco paraguayo, y fue allí, recuerdo que era el ministro Ubaldo Scabone de Industria y Comercio, ellos plantearon y nos dieron a nosotros, yo fui parte del grupo consultor, ¿verdad? Podemos hacer plantas fertilizantes, hicimos un estudio de factibilidad de plantas fertilizantes nitrogenados en aquella época, estamos hablando de los años 96, 97, y cuando vimos que eso inviabilizaba el gasoducto porque necesitábamos consumir más gas natural, ahí surgió la idea de una planta termoeléctrica con gas natural, ¿no? Y hubo inversionistas que querían venir acá, la Enel de Italia quería instalar su planta termoeléctrica. Esto estamos hablando de fines de los años 90, inicio de los años 2000. Claro. Es decir, son cuestiones que hace rato se vienen planteando, ¿verdad? Y que yo creo que estamos en un momento de decidir. Las 3 turbinas que podemos instalar en Yacyretá, eso sería mucho más fácil que Corpus, ¿verdad? Acuérdense que Yacyretá es un proyecto inconcluso. Yacyretá, en cuanto al proyecto, ha planteado 30 unidades generadoras, están instaladas 20. Necesitamos instalar 10 más. Y podemos instalar 3 más de esas 10 sin hacer ninguna inversión aguas abajo. Ahora, si queremos instalar las 10, es decir, las 7 adicionales a las 3, tenemos que hacer un embalse de compensación, que sería el proyecto del embalse de Itatí-Tacorá, por ejemplo, ¿verdad? Que inclusive podría ser maquinizado también el propio embalse de compensación. Es decir, ahí yo creo que antes de pensar en Corpus, yo pensaría en todo caso en las 3 unidades generadoras que darían más o menos unos 450 megavatios, 2 veces a Caraíba aproximadamente y un poquito más, ¿verdad? En Yacyretá. Y solamente son prácticamente obras electromecánicas, ¿no? Es decir, mucho menos costoso que construir Corpus, ¿no? En este momento, ¿verdad? Habría que ver eso. Ahora, hay que negociar con Argentina. Pero además hay una cuestión, a mí me parece bien los proyectos bilaterales, las apuestas estratégicas, pero del gas y el petróleo en el Chaco estamos hablando desde la revolución de los comuneros, más o menos, un poquito exagerado. Pero desde hace unos cuantos, de la guerra al Chaco. Unos cuantos añitos estamos hablando de esos temas. Y de ahí a su implementación, el problema es ese, es el tiempo. Nosotros, repito, aquello puede ser fundamental y avanzar en esa discusión, inclusive en la energía nuclear para dentro de 20, 30, 40 años, todo bien, como proyectos y como planes. Pero en 5 años tenemos que tener suficiente energía en el país. Entonces, ahí hay que centrarse, me parece, y sin descartar todo lo demás, ni las pequeñas hidroeléctricas, ni los paneles solares, mucho menos el gasoducto en el Chaco, fruto de la explotación correcta de gas, una vez que esto se dé, con más razón. Pero mientras tanto hay que hacerlo. Entonces, tira la pelota. No, yo definitivamente creo que lo más factible, lo que tiene, digamos,
plazo más corto es lo que ahora surge con fuerza, que es el gasoducto del sur, que digamos es menos costoso. Entiendo que en el norte argentino hay problemas de, digamos, no hay, digamos, las tuberías no son, los gasoductos no son tan, hay que invertir también ahí. Y en invierno ellos utilizan muchísimo. De todas maneras, no, digamos, es lo más factible, lo más cercano, y creo que hay que apostar a lo factible hoy. Todo lo demás es necesario. Incluso hemos visto algunos enojos de las personas que están pensando en la fotovoltaica, pero toda esa energía va a hacer falta. Pero en este momento tenemos que priorizar los 5 años que tenemos, o los 4 o 5, que si siguen las, digamos, inversiones en criptominería, se va a adelantar. Entonces, lo del Chaco, fantástico, incluso, creo que incluso se va a movilizar. Tengo información de que se están movilizando los exploradores de petróleo y de gas en la zona. Después de esto que surgió, esta información llegó a... nosotros tenemos un monitoreo de a dónde llega nuestra información y vimos que digamos, se leyó en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Argentina, y en este momento hay movilización incluso para la exploración. Pero tenemos que, como decía Victorio, la crisis es una crisis de decisión. Y si es lo más factible es el gasoducto con Formosa, habría que apostar primero por eso y después avanzar con lo demás. Porque es una cuestión también de recursos. Las pequeñas centrales hidroeléctricas van a costar 1.400 millones de dólares. Entonces, si vamos a hacer las pequeñas centrales, las fotovoltaicas y el gasoducto, necesitamos una verdadera fortuna. Entonces, hay que ver qué es factible desde el punto de vista técnico, en materia de plazo y en materia económica también. Quiero cerrar justamente por una cuestión de tiempo nomás. Vamos a seguir hablando desde luego en otros espacios y en este mismo, en el futuro, en varias ocasiones seguramente, con este tema de las inversiones. ¿Quién hace las inversiones? Porque también tenés el problema del tiempo en el terreno de las inversiones. Vos podés decirle al mundo entero, miren qué buen negocio le estamos proponiendo. Pero no depende de vos, depende del resto del mundo que se hagan esas inversiones. Entonces, ¿cómo ven las obligaciones del Estado para ir avanzando en esa dirección, mientras que en paralelo se hagan las invitaciones a quienes se quiera ofrecer este negocio? Yo creo que en primer lugar tendríamos que, como Estado... Inversión pública e inversión privada. Tendríamos que concentrarnos en esa ley de fomento a energías renovables que salió en el año 2023, ¿verdad? Y sus decretos reglamentarios y ajustar esa normativa de tal manera que facilite que los consumidores de energía eléctrica puedan inyectar potencia a la red. Yo creo que eso es fundamental, eso se tiene que trabajar, se tienen que tomar decisiones, ¿no? La otra es pensar no solamente en generación, sino en la demanda. Nuestra demanda está distorsionada desde el punto de vista, las cargas especiales tenemos que colocar un tope, hasta dónde vamos a ir en el sentido de abrir las puertas a las criptomineras. Exactamente. O sea, hay que colocar un tope, esa es una decisión política, ¿no? Y también técnica y económica, ¿no? Eso. La otra cosa, luchar contra las pérdidas eléctricas, principalmente las comerciales. Aproximadamente 11 a 12% de toda la energía que se distribuye en el país es pérdida comercial, es robo de energía. Eso hay que luchar. Estamos hablando de 150 millones de dólares aproximadamente al año que se le está robando a la ANDE. Se le está robando a la ANDE, es pérdida. El resto, ¿verdad? De eso sería más o menos unos 17%, 18% serían pérdidas técnicas. Eso se puede resolver de manera más fácil y de hecho la ANDE lo está resolviendo. Ahora, 11% adicionales, eso es robo de energía. En eso se tiene que concentrar también la ANDE, porque si se roba menos, entonces vamos a tener más ingresos y vamos a poder invertir más desde el punto de vista de ANDE. Eficiencia energética. El problema, como hemos dicho al inicio, se va a dar primeramente en esas 350 horas al año de mayor calor. ¿Y eso por qué? No solamente por las cargas especiales, sino por el uso y el mal uso de equipos de aire acondicionado. Gastamos 40% de esa demanda máxima prácticamente para atender la climatización de nuestros ambientes en horarios que pasan los 40 grados Celsius, ¿no? Y por lo tanto, con edificios que no responden diríamos así, técnicamente a lo que es eficiencia energética. Entonces, concentrarnos en la eficiencia, en la demanda también. Y del punto de generación solar, yo creo que habría que continuar con eso, los proyectos que la ANDE tiene, complementando lo que estamos diciendo acá de
facilitar al inversionista privado esa ley 69-77, ajustarla para que sea real, es decir, para que la gente se anime a invertir, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? De hecho, la gente está invirtiendo. ¿Sí? La cuestión es invertir en un generador diésel o invertir en un panel fotovoltaico, ¿no? La gente ya está invirtiendo. El privado lo está haciendo. Ahora que invierta correctamente de tal manera y que genere excedentes para inyectar a la red, ¿no? Yo creo que habría que tampoco olvidar estas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Que están allí en el papel. Y de nuevo, ya que estamos en el ámbito de negociación con Itaipú, no olvidar que podemos intercambiar energía con Brasil. Es decir, podemos nosotros, para Brasil no le hace cosquillas darnos 500, 1000 o 1000 megavatios, ¿no? Inclusive, acuérdense que el acuerdo operativo que está vigente hasta el año 2026, hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Habla de que nosotros como ANDE podemos entrar en el contrato de NBPAR. Y eso termina en el año 2026. Tendríamos que pensar cómo extender esa posibilidad, porque si nos falta energía, o nos falta potencia, vamos a decir, energía durante unas ciertas horas, que es potencia, entonces le podemos entrar un poquitito al contrato de NBPAR. Eso es algo que estuvimos discutiendo ahí con colegas del Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes de la Facultad Politécnica, que es donde yo trabajo, ¿no? Entonces, volvemos al tema, es una cuestión de toma de decisiones en este momento, bajar directivas con relación a eso, y si hacemos las cosas de acuerdo a lo que los técnicos están planteando y discutiendo y decidimos con base en esos estudios rigurosos, no vamos a tener la crisis energética, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión que debe asustarnos, sino es una cuestión que debe ocuparnos en la ejecución y la toma de decisiones. Nos quedan 2 minutos, Julio. Yo quisiera ser muy optimista. Creo que si apostamos al tema del gasoducto del sur, en primera instancia, avanzamos con la exploración de nuestro propio gas, se negocia también el gasoducto de la bioceánica, a través de la bioceánica, y se desarrollan todos estos estudios y se avanza. Creo que podemos pasar de una crisis a hacer un hub regional, porque también, como decía Victoria, en la zona hay posibilidad de generar fertilizantes y otras industrias. Y lo que hemos descubierto en la UIP es que cuando uno difunde algo, un estudio que demuestra que hay mercado, que hay rentabilidad, se moviliza la inversión. Nos pasó hace poco con el estudio que hicimos de las barcazas. Paraguay tiene un serio riesgo de perder el mercado porque Brasil está invirtiendo en gran escala en producción de barcazas con bajo costo, pero mostramos acá se produce más barato, que hay mercado que va a crecer siempre, va a seguir creciendo el negocio, y empezaron a movilizarse, digamos, los inversionistas. Entonces, si mostramos que en Paraguay va a ser rentable tener el gasoducto, termoeléctrica, van a aparecer los inversionistas y Paraguay va a pasar a ser un hub regional en lugar de pasar por una crisis. Yo creo que sí, comparto con lo que están mencionando ambos. Me parece que lo fundamental es definir prioridades. En el marco de un plan más general, pero esta es la prioridad, hacer las apuestas correspondientes, y hay un puntapié inicial que el Estado tiene que dar, que no podemos depender de voluntades de terceros. Porque si no podemos quedarnos rezagados, más rezagados de lo que estamos en materia de generación, y eso tendría implicancias serias. No, están por echarte cuenta que me gustaría agregar algo muy cortito, ¿no? Tenemos una oportunidad ahora porque el BID está financiando un estudio para el gobierno, y estamos nosotros en ese estudio que es la Facultad Politécnica, digo, ¿no? De planificación energética integrada. Le estamos acompañando a consultores especializados del exterior, ¿verdad? Para ver justamente las opciones que tenemos. En primer lugar, para gestionar la demanda, y en segundo lugar, opciones de generación para atender la demanda hasta el año 2050. Es un estudio que se inició este año, que estamos realizando con financiamiento del BID para el gobierno, y yo creo que hay una oportunidad allí también de tener un aporte más para la toma de decisiones, ¿no? Excelente. Gracias, Victorio, Julio, muy amables por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hablar del tema de las exequias del Papa, la situación en la interna, el próximo cónclave de Paraguay. Es de los países más católicos del continente.
por lejos, con diferencia con relación a otros países de la región, no hay ninguna duda. No somos muy practicantes, por eso también tenemos índices muy elevados de corrupción, por cierto. Pero es un tema de interés que lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Antes, una recomendación que queremos hacerles. Ese olor a auto nuevo, esa emoción de planear un viaje en familia o la primera vez que invitas a cenar a tus papás, sabemos que cada logro tiene su historia. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado en cada logro. Vamos a la pausa, enseguida estamos con el tema que le habíamos anunciado recientemente. Segundo bloque de Fuego Cruzado, tema fallecimiento, exequias del Papa Francisco, todo lo que se pone en perspectiva a partir de ahora, en términos inmediatos, el cónclave para la designación del próximo Papa y la cuestión más general en materia de línea de la Iglesia Católica, que muchos se preguntan si se va a mantener la misma línea del Papa Francisco o podrían haber variaciones y si es así, de qué índole. Decíamos en el bloque anterior, Paraguay es uno de los países más católicos del planeta y de América sin ninguna duda, ninguna duda. Sin embargo, eso es contradictorio con el hecho de que tengamos tantos niveles niveles tan altos de corrupción, por ejemplo. Forma parte de la vida la contradicción. Pero sobre lo primero, que es importante, importantísimo y que nos ocupa y a todo el mundo le tiene muy atento, que es lo relativo a las exequias de Francisco y la situación en la Iglesia. Vamos a hablar en este bloque con Pedro Grišković. Él es comunicador y docente católico. Lo habrán escuchado porque fue consultado por muchos medios en los últimos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Benjamín? Antes que nada, aprecio inmensamente estar aquí. Aprecio tu manera de hacer periodismo y como te decía gracias. fuera de micrófono, cuánto me hubiera encantado que le hagas una entrevista al Papa Francisco. Qué fascinante iba a ser. Porque se iban a tocar tópicos no solamente referentes a la Iglesia, sino a la economía, a la política. El Papa claramente era consciente del contexto político que vivía su país y el mundo. O sea, por ello lo vamos a llorar tanto, por ello lo llora la Iglesia, no solo la Iglesia, sino el mundo. Yo muchas veces señalé, porque en este tipo de temas, a pequeña escala, cuando muere una persona en un país que tuvo cierta presencia pública, o a nivel internacional, una figura de la envergadura del Papa Francisco, hay una multitud de gente que expresa sus sentimientos de manera sincera y otros de manera hipócrita, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la realidad. Y esto que vos mencionás, yo señalé en muchas ocasiones. En el campo político, el Papa era bastante progresista. Totalmente. Y en materia económica también. Sin embargo, hoy es reivindicado por todos, incluyendo por los que tienen una política altamente conservadora. Totalmente. En materia económica, política y compañía. Pero bueno, no es el centro de la conversación, aunque en forma indirecta lo vamos a tocar en unos minutos. Si tuvieras que hacer una síntesis para después pasar ya a la situación actual y las perspectivas del legado del Papa Francisco a nivel internacional y local, ¿cómo resumirías esto, digamos? Qué difícil es hacer un análisis o tener una perspectiva respondiendo a tu pregunta de cómo podíamos condensar en tan poco tiempo lo que fue este pontificado fascinante. Y ni siquiera quiero precisar por los 12 años transcurridos, que 12 años o son muchos o son pocos, 20 años no es nada, como dice el tango, que tanto amaba al Papa. ¿Cómo podríamos precisar y condensar en cómo presentaríamos lo que fue este pontificado? Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo II, había escuchado un comentario, ¿qué diríamos a los jóvenes 20 años después? Y transcurrieron 20 años, del 2005 al 2025. Ahora, ¿qué diríamos a los jóvenes dentro de 20 años? Ojalá estemos todavía en este mundo, querido Benjamín, que de lo que fue este pontificado, para precisarlo. Primero, un pontificado que supo leer la historia a nivel de todos los ámbitos, por eso va a ser difícil no desapegarnos en este espacio de minutos que tengamos de todos los ámbitos de la vida en su pontificado. En la economía, nos cruzamos con el invitado anterior que tuviste también. El Papa hablaba de la teoría del derrame, que él no creía en ella, que es mentira, que si te va bien,
va bien a un cierto sector de la población, iría bien a todos. Nos habló de los comunicadores, habló de los 5 postulados de la comunicación, los 5 dedos de la mano. Primero, amar la verdad, amarla más que a uno mismo. Si te das cuenta que la verdad va contra vos, bueno, amás la verdad. Segundo, comunicar la belleza. Y en ese sentido él era muy crítico que el periodismo no sea publicar siempre sangre, ¿verdad? Tragedia. Exactamente. Denunciar lo malo, la corrupción, que es una tarea nuestra, por supuesto. En cuarto lugar, hacer memoria. Y tan rápidamente pasan los acontecimientos que como que damos vueltas de página y no hacemos memoria. Pero el quinto me impresionó y es saber escuchar. Saber escuchar. Y como si no bastaran los 5 dedos en la mano, agregó un nuevo postulado que sea no enamorarnos de la muerte, la necrofilia, así dijo, hasta de la porquería, decía él en una forma mucho más fuerte de hablar, sino que como periodistas miremos la totalidad de la realidad. Eso en el ámbito, te hablé de la economía, de la comunicación. En el ámbito de la política, como decía un colega argentino, el Papa conocía esto de la rosca política, la conocía intensamente, por eso no fue a la Argentina en los primeros años. Lastimosamente para nuestros hermanos argentinos murió sin poder llegar a su país. Es decir, era alguien que hablaba nuestro lenguaje, no solo nuestro lenguaje español, latinoamericano, o tan coloquial como el lenguaje porteño, cercano al Río de la Plata, sino el lenguaje del mundo. Y cuando él habla de una iglesia, no como laboratorio de análisis clínicos, los que tenemos más años, querido Benjamín, sabemos bien que tenemos que hacer el análisis clínico de cómo va nuestra salud. La iglesia como hospital de sangre. Es decir, que pare al mundo que sangra, que pare la sangre, que hay no solo la sangre física que se ve, sino esa sangre emocional que no se ve. Y yo no olvido por eso, antes de ser elegido Papa, cuando él habló de las periferias, no solo las sociales, que son los cinturones de pobreza que rodean al mundo, las distintas ciudades del mundo, sino esas periferias existenciales. Es decir, supo leer al hombre que ha perdido la fe, que perdió el sentido de la vida. Yo te diría que fue un pontificado que supo hablar el lenguaje del mundo de hoy. Por eso lo vamos a extrañar tanto, por eso lo lloran tanto hasta los ateos, los agnósticos. No olvido, te hablo un poquito como profesor, que me encontré con una alumna que la vi con lágrimas y era una chica que no estaba tanto en el mundo de la iglesia ni en el mundo, te diría así, muy cercano a lo que representaría para mí el ámbito de la fe, ¿verdad? Pero mostró esa fe con sus lágrimas. Y eso entendió el Papa, cuando se sintió cercano, cuando habló de una iglesia de puertas abiertas. No solo él hablaba de esa iglesia que alguien está en un momento de desesperación, quiere entrar en una iglesia que no encuentre la puerta cerrada, también en las actitudes. Por eso lo aman tanto y lo lloran los ateos, y me consta, querido Benjamín, y cuando el Papa decía, recen por mí, y los que no rezan, tírenme buena onda. Bueno, esa buena onda que hoy lo tiran los que no rezan, los que aparentemente dicen no creer, pero muestran su fe y su amor de otra manera, es el dolor que está manifestando el mundo entero por la muerte del Papa. Sí, y hay un Papa muy político, como estabas mencionando, que ejerció un liderazgo político y contó con la adhesión de un segmento amplio, obviamente, de la Iglesia y de no miembros de la Iglesia en esta materia. Y después está el tema del Papa como líder de la Iglesia católica, espiritual. Y ahí te quería consultar acerca de este cónclave, que es muy probable que se designe a alguien que se identifique con Francisco por el hecho de que la mayoría de los cardenales fueron, de hecho, nombrados por él. Pero hay una antigua disputa en la Iglesia, por lo menos con más intensidad desde mediados del siglo pasado en adelante. Vos me corregirás, conoces más que yo sobre esto, entre una iglesia teocéntrica y una iglesia temporalista. Por lo menos así se presentó en distintos lugares, distintos momentos. Es decir, la iglesia que tiene a Dios como el centro o que tiene al ser humano como centro. Y de esta segunda se desarrolló en América Latina la vertiente de la teología de la liberación. Yo desconozco las proporciones en la composición de fuerzas dentro de la iglesia entre estas vertientes. Me parece que es claramente mayoritaria, digamos, la que encabeza, o cuál encabezaría Francisco, es la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo se va a traducir eso en el futuro
de la Iglesia? Qué linda pregunta. No sé si nos va a dar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 3 horas. Ojalá hablemos 2 o 3 programas. Primeramente, que ambas posturas deben encontrarse. Quiero partir de Juan 23. Perdón que me hable un poquito muy atrás. Yo me llamo Pedro Juan por él, mi segundo nombre. Agradezco a mis padres que me hayan puesto porque amo al Papa Juan 23, que esa fue su preocupación. Él explícitamente dijo cómo unir el centro de Dios o el centro del hombre, cuando poner en el centro en el hombre, poner en el centro a Dios, porque Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Palabras de Juan 23 en respuesta a esa pregunta que también la planteas. Después, en las vicisitudes de la historia, o lo hemos olvidado, o la Iglesia siempre se ha pedido perdón por haberlo olvidado, y se dan las posturas ideológicas, el tiempo, teología de la liberación, sobre todo años 60, Medellín, 70, 80. Y es como que con Francisco se remonta ese deseo de que eso se afiance. Por eso, cuando el secretario de Juan 23, que ya tenía 93 años, se encuentra cuando se le eligió, todavía vivía, cuando se le eligió a Francisco, ha tornato el Papa Giovanni, le vio a Francisco, ha vuelto el Papa Juan y le hace una carcajada, así como la tuya, una carcajada al estilo Francisco. Sí, yo siempre he pedido poder transformar a la Iglesia como la ha transformado él y dejarme guiar por el Espíritu Santo como se dejó transformar él. Con eso te digo todo, como que aunque hayan pasado 70 años del Concilio Vaticano II, esto no deja, esta preocupación no deja de estar separada de todo lo que ahora se va a ir decidiendo. Entonces es la Iglesia que es, diríamos, que tiene como centro al hombre, es la que debe tener como centro a Dios, no debe haber una separación, y eso lo entendía Francisco. Por eso fue un papa tan humano, tanto unió ambas posturas, te diría, aunque haya sentido la crítica a los sectores rigoristas, yo diría que él entendía que es esto lo que se necesitaba hoy, por eso se mostraba como un papa tan humano. Y un poquito quiero contextualizar la respuesta que te quiero dar. Como comunicadores seguro amamos también el tema del cine. Hay 2 películas que la gente está viendo ahora. No solo Cónclave no vi yo, yo tampoco, vi los 2 papas. Yo tampoco te voy a decir, vamos a tocar de oído. Cónclave más o menos lo que... Hay 3 en realidad. Cónclave, que yo tampoco la vi, quiero verla ahora. Hay otra que se llama El Padre Jorge, que les comento lo que ahí plantea. Esa hay que ver, si puedes anotar. El Padre Jorge es la primera película del 2015 sobre la vida del Padre Jorge, que es Jorge Mario Bergoglio, fue su onomástico en estos días, el 23 de abril, y que se celebraba, y ya fue con el Papa en el cielo, se celebra, en el Vaticano se celebra el día onomástico, que es tu nombre de bautismo. Y en ese sentido, por eso el Padre Jorge es como él siempre quiso ser el Padre Jorge. Ahí plantean que en el 2005, cuando es el cónclave tras la muerte de Juan Pablo II, como que aparecía Ratzinger, y a él le molestaba que bueno, esto no se sabe, es ficcionado, pero que él no quería que aparezca su nombre Bergoglio como en contraposición a Ratzinger, como que eran las 2 corrientes, ¿verdad? La de Ratzinger tradicional y la de él, que es la teoría un poquito así más, digamos, más que resalte ese aspecto de la conciencia social de América Latina. Y la película planteaba como que por eso él no habría aceptado en ese 2005, luego transcurridos 8 años después, en el 2013, al renunciar Benedicto, en un gesto revolucionario. Eso quiero enfatizar siempre, Benjamín, en donde me toque hablar, en un mundo que mata por el poder, y vos que tocas temas políticos, en un mundo que mata moral o físicamente por el poder, Benedicto renunció al poder. Murió en silencio. O, como dicen algunas, te quiere tirar la provocación, ¿verdad? A modo de provocación la pregunta. ¿O fue un golpe de Estado? No, él fue un hombre libre, está seguro, dentro de todo lo que la gente pueda decir. Él fue un hombre libre, fue un gesto revolucionario, como lo dijo el arzobispo Bergoglio, cuando comentaban cómo un papa va a renunciar. Toda la traición que él sintió de su mayordomo, del hábito que ya no podía tener, tenía fuerza para llevar adelante. ¿Qué es lo que se da en la película que mencionabas sobre los 2 papas? Y sí, ahí se demuestra, primero en la primera película que te hablaba, el Padre Jorge cómo se presentaba en esa corriente, y bueno, al final el Papa, vienen los votos para Bergoglio y es elegido. Los 2 papas plantea eso, que es una actuación brillante de Anthony Hopkins, ¿verdad? Brillante. Es Benedicto, él es Benedicto XVI. Brillante. Y bueno, y él plantea también como esa dramaticidad que se da, pero eso plantea muy bien el deseo de Benedicto, que le presentaban como más tradicionalista, de no tener ningún problema de apoyar y de desear que sea Bergoglio. Ahora, ¿qué contexto se da? Te digo que no vi Cónclave. Bueno, estamos hablando de películas que son ficción, pueden basarse en algunos elementos, no sé de qué porcentualmente posibles de realidad, pero lo que se presenta hoy. Y quiero tomar las palabras del Papa Francisco, ese estilo coloquial. Miren que el Espíritu Santo es travieso. ¿Qué significa que alguien sea travieso, verdad? Que nos puede dar sorpresas. Es decir, esperemos, ahora tantas conjeturas hay. Entre ellas cuando se habla del colega nuestro, te digo colega, pues el Padre Cristóbal es un colega comunicador, fue director de Cáritas de muchos años,
Veo que entre los potables aparece su nombre porque lo vinculan que es latinoamericano, paraguayo, el tema europeo, español, arzobispo de Marruecos, el mundo musulmán y el mundo de los migrantes. Y bueno, pero quién sabe, ¿verdad? Pero quién sabe que si los parámetros para elegir un papa son solo esos. Y el papa mismo, cuando se le consultó, Francisco fue realista en decir, claro que el mundo de la rosca va a aparecer, él le llamaba rosca a su estilo porteño, a esa rosca política que va a aparecer en momentos de tomar decisiones, pero él decía, el Espíritu Santo es travieso. Y yo me acuerdo de una anécdota, te cuento, cuando estando viajando ya para el cónclave, estaba con los colegas argentinos que me decían, yo les decía, ¿qué tal si un papa es argentino? No es que le tiré tipo profeta, nada que ver, ¿verdad? Les tiré así como tener un diálogo con ellos y ellos me dijeron, no creemos que Sandri sea. Aparece el nombre de Sandri y ya no aparecía Bergoglio en el comentario que me hacían. Como que ya se lo descartó a Bergoglio, que tanto hablaba de la cultura del descarte. Es como que él ya no era el potable y apareció él. Es decir, cuidado con las sorpresas de Dios. No sé, es que hablando de la sorpresa de Dios, generalmente, esto lo decía fuera de cámara, siempre es un dicho, el que entra a un cónclave como papa sale como cardenal. Sí, ¿verdad? así mismo, No, así mismo. no llega a ser Por nombrado. eso, ¿quién sabe? ¿Y quién sabe si va a ser, Francisco II, Juan Pablo III, Benedicto XVII? Hasta el nombre Exactamente. es como que, ¿quién Bueno, será? si es por composición del colegio cardinalicio, uno diría va a ser una figura que se haya identificado con Francisco, pero no siempre es así. Claro. Puede estar corrido más hacia una posición de centro, entre estas dos corrientes que siempre se mantuvieron articuladas dentro de la Iglesia. Se habla hasta de un papa negro, me decían desde la producción. Ahí aparecen las profecías. Ya aparecen las profecías del fin del mundo y del fin de la Iglesia. Se habla de cismas posibles o de situaciones de crisis. Hay un problema que yo creo que se va a plantear, independientemente de la elección del Papa, del próximo Papa, que es el del liderazgo. El liderazgo que ejercía Francisco era muy fuerte, ¿verdad? El que venga de inicio por lo menos no va a ser ni la sombra en materia de liderazgo, ¿no? De la vertiente que fuera. Eso no puede propiciar un ambiente propicio para que hayan fuerzas. En vez de que la crisis sea centrífuga o los problemas sean hacia adentro y se resuelvan en ese marco, hacia afuera, que haya posibles desprendimientos o situaciones de mucha tensión. Te puedo responder desde la experiencia y desde lo que el mismo Papa Francisco planteaba para los periodistas en el tema de hacer memoria. Cuando le nombran a Ratzinger, vos sabías primeramente que él comentó después en una entrevista que le hizo un periodista alemán muy cercano a él. Hay 2 libros escritos con la ayuda de este periodista alemán, que sintió él en el momento de su elección. Y el Papa dice textualmente, cuando sentía que la guillotina caía sobre mí, mira que él es alemán y es muy preciso, ¿verdad? Era alemán y muy preciso. Cuando sentía que la guillotina caía sobre mí, le pedí a Dios que le elijan a alguien más joven, más fuerte, pero esa vez Dios no me escuchó. Eso dijo Benedicto. Bueno, esa vez Dios no lo escuchó, siempre le escucha, ¿verdad? Pero al llegar al pontificado, sus primeras palabras dijeron, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me eligen a mí, un pobre y humilde trabajador en la viña del Señor. Imagínate, uno de los hombres más sabios del mundo se calificaba de pobre y humilde trabajador en la viña del Señor, porque sabía el contraste que se daba, y agrega, me consuela el hecho de que Dios sabe trabajar aún con elementos insuficientes. El sacrificio se daba esa situación. Pero me encanta el ejemplo de poner, pero me genera incertidumbre en esta materia, porque justamente uno de los problemas de Ratzinger fue no sé cuáles fueron los problemas más precisos, pero que yo por lo menos creo que fue un problema, fue en materia de liderazgo. Claro. Por su edad, por sus posiciones, por lo que quieras, ¿verdad? Pero esa pata política que tuvo Francisco no tenía Ratzinger. Y eso también le costó, en consecuencia, le llevó a dificultades a la hora de administrar los problemas de la Iglesia, que no son pocos, ¿verdad? Como los de otras organizaciones. Entonces, vuelvo al presente. Sí. Un nuevo Papa sin liderazgo, inicial por lo menos, ¿verdad? No puede ser el inicio de una situación más convulsionada dentro de la Iglesia. Por ello quería justamente redondear, te agradezco que me des oportunidad de profundizar la respuesta.
porque cuando el Papa denunció la dictadura del relativismo, yo creo que entre las frases que se pueden destacar del Papa Benedicto es esa dictadura del relativismo. Y, ¿verdad? Porque decir, bueno, cada uno tiene su verdad, yo creo que allí él fue un profeta de todo lo que ahora estamos viviendo con más intensidad. Pero volviendo al presente, en lo concreto, yo creo que esto se va a afianzar. Es un momento que vos podés decir, ¿cómo vamos a volver atrás después de todo lo que se generó? Y se abrió, y hasta mismo creo que va a ser un cónclave que va a durar algunos días porque va a darse ese debate. Es como que yo veo que quiero ser más, mirar el futuro con esperanza, como el Papa se despidió en este año de la esperanza. Y sabes que él murió, escuché una reflexión en Radio Vaticana que me impresionó mucho, que decía, todos esperábamos que el Papa se recupere porque dio la bendición, estaba recorriendo la plaza de San Pedro, parecía, nadie vio como que esa iba a ser su despedida. Todos vieron como que estaba con buena onda, a pesar que estuvo enfermo varios días, y él muere inesperadamente, y como sentimos traicionada nuestra esperanza, decía un cura de Radio Vaticana, pero al mismo tiempo como que fue como un mensaje de que el Papa murió como un ser humano, como todos podemos morir de manera inesperada, pero no olvidemos que nos llamó a la esperanza. Él muere en el jubileo de la esperanza, porque el jubileo que se recuerda cada 25 años podía decir, bueno, es el jubileo ordinario y punto, pero él agregó el tema de la esperanza. Yo quiero basarme en eso para darte la respuesta de que quiero tener esperanza de que se inició un proceso, como el Papa le respondió a, nunca el Papa olvidaba a Esther Balestrino, es cuando él contó por qué creía en los procesos, es por la famosa anécdota de que cuando su jefa le dijo, haceme este trabajo, Jorge, él tenía 17 años, bueno, te lo hago, jefa, ya terminé. ¿Cómo hiciste tan rápido, Jorge? Bueno, y salté, no respeté los procesos, le dice, acá está el resultado. No, Jorge, aunque vos sepas el resultado final, tenés que respetar los procesos. Yo creo que, volviendo al tiempo de ahora, creo que este es un proceso que no podemos ir atrás. Demasiado se dio un proceso demasiado grande con Francisco, que sería un cara dura, por utilizar un término coloquial, quien se atreviera a ir para atrás, querido Benjamín. ¿Te atreves, por último, a hacer algún pronóstico, al menos de continente, de donde surgiría el próximo tipo, si acá, Papa? Si yo digo y acá cierto, vamos a ser un profeta. No, correcto. ¿verdad? Yo digo que, digo una frase que es muy tradicional dentro de la iglesia, que el Papa que sea lo vamos a amar. Es como que esto se mezcla como las elucubraciones que podemos hacer periodísticamente, pero a la vez... Entretenidas. Pero es lindo, el deseo. Pero es un momento muy especial que vive el mundo. No sabemos cuánto va a durar este cónclave. El de Ratzinger fue rápido, 2 días. El de Francisco duró unos días más. No, 2 días también. Ah, también. En la cuarta votación, sí. Porque el primer día es una votación, los siguientes días son 4 votaciones, 2 de mañana, 2 de tarde. Sí. Y a él se lo elige en la primera votación de la tarde, del segundo día. Gracias por esta precisión. Y recuerdo, ya estamos sobre el final, nunca, así como te recordé las primeras palabras de Benedicto, cuando Francisco aparece públicamente, él dice, antes de darle la bendición como Papa, quiero recibir la bendición del pueblo cristiano. Y él se hinca para recibir la bendición. Y me acuerdo cuando él recibió ahí las críticas, vinieron de Argentina, un sector, creo que era más de un sector político, de cuál fue su actitud ante la dictadura. Ahí Pérez Jiménez le defiende, diciendo, este hombre hasta arriesgó dando su pasaporte con el rostro de un cura parecido para poder salvarle. Casi arriesgó su vida en tiempos de dictadura. Pero quiero cerrar con esto. Cuando la gente dijo de él que sería populista por los gestos que hace, le defendió Elisabetta Piqué. ¿Puedo mostrar el libro, que traje? Estos 2 libros, se camarás la lectura. Elisabetta Piqué decía, sería populista si es un hombre que nunca fue así, pero si hace 30 años que era así, decía Elisabetta Piqué, compartimos el vuelo papal con ella. Y lo que decía esta otra mujer, que es la directora de COPE de Radio España, la Radio Católica de España, el Papa de la ternura. Habló de ternura, concepto que ya nadie maneja en el ámbito de la prensa, de la política. Bueno, claro que vamos a extrañar y desearíamos que tuviéramos un Papa así, que tenga esta conexión con el mundo. ¿Verdad? Y eso es lo que deseamos y esperamos, ¿verdad? Pedro, muchísimas gracias. Es un gusto hablar contigo. Son pocos los minutos que podemos hacer en televisión, pero ya tendremos otra ocasión. Te hago una misma pregunta. ¿Cómo pensás que se va a llamar el próximo Papa? Francisco II, Benedicto XVII. Vos sabés que una corrección a los colegas periodistas cuando murió Francisco I. No, a él ni siquiera le gustaba ese tema de realeza que se le llame primero. Cuando un Papa lleva ese nombre, si no existe todavía el segundo, sigue siendo Francisco. Yo creo que va a ser Francisco o Francisquita. Francisquista. Sí. Independientemente del nombre que escoja. Todavía creo que va a haber un periodo de reacomodos, reajustes, que la vida nos dirá en qué dirección se van encaminando las cosas.
Gracias por Pero este- va a ser Y recordarle con esa Francisco o alegría, no sé francisquista. si se ve el cuadro del Papa que está allí abajo. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Ay, así hay que recordarle. A veces duele tanto verle así con todo ese ornamento que le correspondía como Papa, pero él con esta sencillez, con esta sotana blanca, con su cruz de plata, su anillo de plata y su sonrisa. Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos por acompañarnos estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.